Bueno, la cámara está teniendo unos fallos extraños, es la tercera vez que intento grabar esto, además la luz natural no me favorece demasiado y me parezco al pobre Barbie, cuya fotografía he rescatado con una calidad ínfima de la página de la Biblioteca Nacional. He visto en la búsqueda también una exposición dedicada a Barbie, proclamándolo un gaditano olvidado, y podríamos añadir justamente olvidado, y además el vulgo está dando voces en la calle, que es lo que le corresponde, ser el amo del idioma, pero no me importa, porque Barbie no es un autor que me importe y no necesito una especial parafernalia o una teatralización adecuada ni nada parecido. Todo lo que estoy diciendo además se puede perder en cualquier momento, así que aligeremos. Y aligeremos también un poco la lectura, porque he visto que en este texto del siglo XVII hay eso, mucho texto. Vayamos a la traza, cuando Portocarrero logra que se le apruebe la traza. Mas el Portocarrero los aseguró con tanta certeza de las relaciones insinuadas que después, con grande ánimo, ellos, juntamente con sus soldados, se mostraron muy dispuestos a hacer de su parte cuanto se podía desear en tal ocasión. Marcharon, pues, toda la noche con presteza y llegaron puntualmente al amanecer a vista de la puerta que miraba hacia Dorlán, llamada de Montrecourt. Aquí, con gran silencio, ocuparon cierta abadía, distante de la ciudad menos de una milla, y tomaron también otro sitio más vecino a la puerta, donde estaba una pequeña ermita. De allí se adelantaron los disfrazados de villanos hacia la puerta con el carro y con los sacos de fruta y de legumbres, sí, a las nueces en el siglo... Es que no sé si se ha cortado el segmento donde discutía la adecuación de designar, la pertinencia de designar como fruta las nueces, que son frutos secos. Bueno, además dice fruta y otras legumbres, lo que quiere decir que con esta taxonomía extraña considera legumbres a las nueces. Bueno, en fin, sí, en el siglo XVII se llamaba fruta a las nueces. De acuerdo. Con sacos de fruta y de legumbres, como se tocó arriba. Entretanto, abrieron los ciudadanos la puerta, y reconocida la campaña de afuera con la acostumbrada negligencia, se pusieron después en el cuerpo de guardia debajo de la mesma puerta. Pero con número tan corto de soldados y tan poco hábiles para aquel oficio, que la guardia no podía ser más flaca ni más descuidada. Era entonces tiempo de Cuaresma, o sea, encima habían ayunado. Y porque en Francia era entonces tiempo de Cuaresma, y porque en Francia suelen hacerse los sermones al principio del día, casi todo el pueblo se hallaba dentro de las iglesias. Era a cabo de los disfrazados que habían de ejecutar la sorpresa el sargento Francisco... Otra columna. Francisco del Arco, español, a quien el Portocarrero había enviado a Bruselas, como dijimos, a negociar con el cardenal. Otro de los ejecutores principales era Bautista Dognano Milanés, y con particular vigilancia atendía al carro el capitán Lacroix Borgoñón. Casi todos los otros eran valones que por la vecindad de la frontera sabían mejor la lengua y estilos aldeanos de picardía, pero todos soldados de experimentada fidelidad y valor. Al acercarse a la puerta se mezclaron estos con otros paisanos de aquel contorno que, a aquella hora misma, entraban en la ciudad para vender o comprar. Por lo cual, entrando con ellos tanto más fácilmente en el rebellín que cubre la puerta, después se detuvieron debajo del arco de esta, y uno de ellos, dejando caer el saco que traía sobre las espaldas, hízose extendiese por el suelo lo que traía dentro. Acudieron los de la guardia al caso, y burlándose de la simplicidad o pobreza aldeana, quisieron también ellos dezmar la mercadería esparcida. Entretanto, no tardó en llegar el carro, y deteniéndole el que le guiaba en la primera entrada de la puerta, le desuncieron los caballos en un momento para que, atemorizados del estrépito que había de suceder, no le tirasen a otra parte. A Francisco del Arco tocaba dar al Portocarrero la señal de la entrada del carro con un tiro de pistola. Este es el momento
en el que, según es Barbie, sacan una pistola y dicen ¡Viva España! Bueno, la señal de la entrada del carro con un tiro de pistola. No lo dilató más. Traía la suya cada uno de los disfrazados escondida debajo del vestido. Por lo cual, disparando Francisco la suya en el pecho de uno de aquellos que estaban de guarda a la puerta, los compañeros hicieron también lo mismo y tomando algunas alabardas del propio cuerpo de guardia, las jugaron de suerte que mataron o hicieron de muerte. Sí, pone hicieron, puede ser hirieron, pero es hicieron de muerte los pocos franceses que defendían la puerta y el rebellín. Claro, porque esto es una guerra del siglo XVII, no es un vídeo de Academia Play, no se sacan las pistolas para decir ¡Viva España! No, se saca la pistola y se pega un tiro en el pecho al que está de guardia en la puerta. O sea, ya decía yo que esto chirriaba. Puede ser que para edificación de las familias pues hayan censurado, les haya parecido esto demasiado violento y dijeron no tiraron al pecho contra la guardia, sino que dijeron ¡Viva España! No, pues tiraron al pecho de... Y bueno, efectivamente de aquí no se deduce nada parecido a lo que transmite el refrán mucho ruido para tantas nueces o mucho ruido y pocas nueces, porque es todo lo contrario, es exactamente lo contrario. Cuando hay mucho ruido y pocas nueces es que los resultados son escasos, y aquí se toma una ciudad entera. O sea, esto no se parece en nada al refrán que da Sbarbi como ser más el ruido que las nueces. Ya digo que la utilidad de Sbarbi es saber que se decía o se ha dicho en español ser más el ruido que las nueces, cuando ahora es más frecuente mucho ruido y pocas nueces, que además es el título de la traducción más famosa de una obra de Shakespeare, que habla es parecido, un refrán parecido en inglés, much ado for nothing, pero no habla de nueces. Dice para nada, pero no pocas nueces. Bueno, pues esto es lo que dice Sbarbi. Nos instruye en que el origen de este refrán, o más bien frase proverbial, es la toma de Amiens por Hernando Tello Portocarrero en el año, más específicamente, en la noche del 11 de mayo de 1597. Bien, pues yo ahora me voy al corde. El Corpus Diacrónico del Español de la Real Academia Española en sí, ¿verdad? Y escribo pocas nueces y lo voy a escribir con Z para que me salgan resultados sabidamente más antiguos. Pues tengo dos resultados, uno que no tiene nada que ver, y ahora falla esto, uno de Alfonso de Chirino, del menor daño de la medicina, hacia 1429, que es un autor que me han puesto como ejemplo. No, es a tu tía, pero es que Chirino habla de la a tu tía o tu tía de verdad, no de la proverbial. Eso es como confundir la palabra flamenquín con la frase proverbial te voy a meter un flamenquín de cuello vuelto. No es lo mismo. No es lo mismo tu tía que no haber tu tía. Pero como hay tanto letrasado, pues no son conscientes de esto. No, es Sebastián Orozco quien trae el origen del refrán. Y esto es muy interesante. La Real Academia da la fecha para el libro de los proverbios glosados de Sebastián de Orozco, en edición de Jack Vaina, en Reichenberg, en la editorial Reichenberga de Kassel, una edición de 1994 del libro de los proverbios glosados. Pues da la edición, imagino que tomada del aparato crítico de esa edición, da la fecha de 1570 a 1579, 1570 a 1579, con lo cual, evidentemente, todo lo que ha dicho Sbarbi es una mentira como un castillo, es una mentira gordísima que debería darle vergüenza. Es un invent, es como ahora se dice, es plenamente un invento, y sí, además es una idiotez. Vamos a ver qué dice Sebastián de Orozco. Espero no haber dicho Sebastián Orozco, odio eso cuando le quitan la D a Bernal Díaz del Castillo,
Qué horror, y hay mucha, qué horror. Vivimos tiempos terribles en los que esas necesarias desaparecen. 267. Más es el ruido que las nueces. Aunque no sé si este 267 corresponde a una nota. Bueno, da igual. Porque el Corde tiene esto, que escanea todo y puede escanear lo mismo un número de página, un número de nota. Más es el ruido que las nueces. Más es el ruido que las nueces. Este proverbio, literalmente entendido, está claro, porque pocas nueces en un costal hacen ruido de muchas y parecen más de las que son. Mas por lo que se dice es que la fama del vulgo siempre suena más de lo que es. Cuando uno tiene fama de rico, siempre es tenido por más rico de lo que verdaderamente es. Cuando uno tiene fama de sabio, siempre le hacen más sabio de lo que es, y así de otras cualidades, cerca de lo cual es de notar lo que dice Plutarco en la vida de Numa Pompilio. Bueno, no empecemos con hijuelas y... Esto de que cuando uno tiene fama de sabio siempre le hacen más sabio de lo que es, se aplica a la perfección a la figura del padre Svarbi. No podría aplicársele un refrán mejor de su vasto refranero. Más es el ruido que las nueces. Desde luego, con la erudición de Svarbi, mucho más es el ruido que las nueces. Lo que pasa es que, ya lo digo, es un diccionario de refranes en 10 volúmenes que hay que consultar. Hay que consultar cuando se trata de paremiología, pero que no son, ni muchísimo menos, como hemos dicho, los adagia de Erasmo, y la inmensa mayoría de las cosas que se saca Svarbi son invenciones y clarísimamente mentiras, porque si este refrán está glosado por Sebastián de Orozco en 1579 como muy tarde, evidentemente el origen del refrán no puede ser de ninguna manera, ni poco ni mucho, la toma de Amiens en 1597. Hemos dicho que él dice, ¿verdad?, que esto viene del año 1500. No puede ser. O sea, por más que... Yo sé perfectamente que vivimos también en un tiempo en el que ya nadie cree en la infalibilidad del Papa y todo el mundo cree en la infalibilidad del maestro que haya decidido seguir. Y sé que habrá probablemente andalucistas, estos que dicen un genio olvidado, que me reprocharán que Svarbi haga trampa y mienta y me echarán a mí las culpas que tiene él. La culpa es suya por mentir, no mía por descubrirlo. La culpa es suya. A mí que no me digan, no, es un antipatriota. Aplica también un refrán muy sabio, que es que cuando el tonto coge la linde se acaba y el tonto sigue. Y esto pasa con muchísimos seguidores de infinidad de maestros a los que creen infalibles antes que al Papa. Y además se da la paradoja de que a muchos de estos letraheridos o letrasados no creen en la infalibilidad del Papa, porque el Papa es un rojo, pero sí creen, por ejemplo, en la infalibilidad de Gustavo Bueno, porque es la verdadera izquierda. Este tipo de contradicciones son las que nos inundan y las que nos ocupan a diario. ¿Qué hacer contra esto? Pues verificar siempre todo lo que nos dice el primer averiguador de turno, especialmente si se llama universal, ir a las historias ciertas y digitalizadas, porque siempre hay gente que dice, este es el texto, pero se ha comido... Hay manipulación de textos. Por ejemplo, otro historiador y se han metido mucho conmigo por descubrir sus trampas, pero insisto, la culpa es suya por hacer trampas, no mía por descubrirla. El historiador Carlos de Torres Laguna, que coge un texto de un libro de Gonzalo Argote de Molina, se come 2 páginas, le pega otro texto distinto de otro libro de Argote de Molina y dice, esta es la prueba de que la romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar era conocida en la Edad Media. Y luego viene la gente y se enfada conmigo porque he dicho que he calumniado a un... Bueno, creo que nadie me va a decir
nada iba a tener el valor, el arrojo de quedar como un perfecto imbécil diciendo que estoy calumniando a Svarby cuando demuestro que él dice que un refrán tiene origen en 1597 y ese refrán ya estaba impreso y glosado en 1579 como muy tarde. Nadie, no, seguramente vendrá alguien diciéndome que José María Svarby era muy docto y que un respeto para... el respeto el que no ha tenido para nosotros, llenando tomos y tomos de chorradas, de sandeces, de mentiras, de falsedades, que hoy día siguen en boca de las gentes y en el diccionario académico, porque esto de la tutía ha entrado en el diccionario académico. Si yo recomiendo el estudio de José María Svarby es para defenderse de él y de quienes son como él, desde luego. No porque sea nada parecido ni remotamente a Erasmo y ni siquiera a Fray Antonio de Guevara, porque su estilo es ridículo y como el maestro Ciruela no sabe para él, quiere sentar escuela y quiere darle lecciones ni más ni menos que a don Juan Valera. Y tiene un famoso artículo que ya he comentado a propósito de la crítica a esta creadora de contenido moderna. Tiene un artículo en el que le lee la cartilla a don Juan Valera. Es la cosa más absurda y de vergüenza ajena que se nos puede ocurrir. Bueno, pues ya sabemos de qué pie cojea Svarby. Está muy bien como centón, como... archivo, claro, sería pertinente la diferencia emic-etic. No es un antropólogo válido, es más bien un objeto antropológico. Es más bien un objeto antropológico que estudiar, no un erudito que nos enseñe a analizar lo que dice el vulgo, porque además él quiere quedar por encima del vulgo, que es el camino más seguro para hacer el canelo.